encuentre en Lucas. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, de la cual venía a él diciendo: hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de otros días, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Oí, os digo que pronto le será justicia, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Le he puesto como tema a este mensaje: Dios hará justicia a su escogido que claman. Nosotros mirando aquí esta parábola que el Señor le dijo, que había en una ciudad un juez injusto, que no le temía ni a Dios, pero mucho menos al hombre. Eso es sencillo para nosotros, porque cuando una persona no le teme a Dios ni tiene respeto hacia Dios, mucho menos le va a tener a un hombre, que a un hombre aquí común y corriente se le puede hacer lo que sea, pero con Dios nadie se puede juzgar. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: si ese juez injusto un día tuvo que decir: le haré justicia a esa viuda porque ya me está haciendo molestia, porque ya me está sacando, como diríamos nosotros en nuestra propia palabra, me está sacando de mi casilla, como cuando una persona se molesta. Entonces eso no fue él que quiso, es que cuando Dios ya tiene determinada cierta cosa para una persona, quiere esa persona o no lo tiene que hacer, porque Dios no se queda con lo de nadie. Y cuando una persona vivamos clamándole a Dios por una petición, clamándole a Dios que nos haga tal o tal cosa, o que estamos nosotros pasando por una necesidad, pasando por una dificultad, y clamamos a Dios pero con paciencia, no queriéndole dar órdenes a Dios, no queriendo nosotros creer que nosotros somos Dios y que Dios es un muchacho y nosotros lo podemos agarrar de la mano, lo podemos agarrar del cuello y le decimos: véngame esto. Si no, es cuando Dios le place. Nosotros tenemos que tener paciencia, nosotros tenemos que perseverar, porque cuando nosotros perseveramos, veamos la bendición de Dios, veamos la mano de Dios obrar, no cuando nosotros queremos. Muchas veces nosotros clamamos por cosas que no tienen importancia, entonces Dios no nos contesta, aunque nosotros nos cansemos de clamar a Dios, aunque nosotros nos arrodillemos todos los días, porque lo que estamos pidiendo no es del agrado de Dios, ni es para nuestro beneficio. Muchas veces, si el Señor no contesta tal y cual petición, nosotros podemos fallarle a Él, y por eso muchas veces Dios no nos contesta muchas de las peticiones que tenemos. Pero esta viuda sí le clamaba justicia a ese juez, le decía: hame justicia de mi adversario, hame justicia de mi adversario. Ya este juez se estaba incomodando, ya este juez no le estaba gustando, porque cuando una persona no le tiene respeto a nadie, no le gusta ni que le hablen mucho. Y si ya el juez dijo: le haré justicia, no vaya a ser un día que yo me salga de mi casilla y nadie sabe con esa palabra lo que él quiso decir, lo que podía hacerle a esa pobre viuda. Entonces nosotros tenemos que vivir teniendo paciencia. Nosotros tenemos que vivir clamándole a Dios y diciéndole a Dios que nos conteste
conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, sino a la voluntad de Él, y con paciencia, no desmayar. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante sin desmayar, sin detenernos, orar siempre, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar con paciencia, con mansedumbre y con todo lo demás, porque somos cristianos. Hasta aquí ha sido mi oportunidad. Dando lectura a la palabra de Dios en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 3, su versículo 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Dios, Señor, gracias por tu palabra que se ha leído en esta noche. Te pedimos que te glorifique de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a predicar con el tema en esta preciosa noche: las causas de perder la visión. Las causas de perder la visión. Como nos dice la palabra del capítulo 2 en adelante, dice la palabra de Dios que los hijos de Elí estaban haciendo lo malo ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellos jóvenes cogían aún lo que no le pertenecía del sacrificio que se le hacía en aquel lugar de adoración al Dios Todopoderoso. Pero no solamente hacían eso, sino que la palabra de Dios dice que también ellos vivían, se acostaban con las mujeres que rendían servicio en el templo, y eso no le estaba agradando a Dios. Pero como dice la palabra de Dios, que Elí estaba perdiendo la visión. ¿Pero cuál visión estaba perdiendo Elí? Elí estaba perdiendo la visión espiritual. No estaba solamente perdiendo la visión física, porque muchas veces perdemos la visión física, pero aún todavía tenemos la visión espiritual. La palabra de Dios nos habla y nos relata de un profeta en el capítulo 14 del libro de los Reyes, llamado Ahías. Aquel profeta perdió su visión, pero perdió su visión de los ojos, pero aún tenía comunión con Dios. Aún Dios le permitía ver aquello que sus ojos no podían ver, porque todos sabemos la historia de cuando la mujer de Jeroboam se presentó delante de aquel profeta de una vez identificó que era la mujer de Jeroboam. Vamos a ver, aleluya, cuando perdemos la visión, gloria a Dios, la visión se pierde cuando hay descuido espiritual. Elí parece que tenía un descuido espiritual, porque aún escuchaba como lo que sus hijos estaban haciendo, y Elí solamente le llamaba la atención, le decía que qué era aquello lo que él estaba escuchando, que eso no estaba bien delante de la presencia de Dios, pero parece que todo se quedaba ahí solamente en un simple regaño, y los hijos de Elí seguían ministrando delante de la presencia de Dios. La tolerancia al pecado hace perder la visión. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se tolera el pecado, es porque ya la visión se está yendo del hombre y de la mujer de Dios. Cuando también perdemos la visión, cuando no honramos a Dios, perdemos la visión cuando dejamos de honrar a Dios. Pero también, como en aquel entonces, lo traemos al día de hoy. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios no hay que ya han perdido su visión? No pueden distinguir, adorado sea el nombre del Señor, lo espiritual con lo carnal.
no pueden percibir cuando una persona está en el espíritu o no está en el espíritu, porque ya la visión la han perdido. Adorado sea el nombre del Señor. Pero a pesar de que ese hombre o esa mujer haya perdido la visión, Dios está preparando un Samuel, porque el pueblo de Dios no se puede quedar sin hombre y sin Dios, sin hombre y sin mujer de Dios. Adorado sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios dice y relata que antes que la lámpara se apagase, Dios llamó a Samuel y Dios habló con Samuel. No deje que tu visión se apague. No deje que el enemigo trate de quitar la visión que Dios ha puesto en ti, la visión espiritual. Ese es el trabajo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos, quitándole la visión al hombre y a la mujer de Dios, para que no puedan percatarse de las cosas aberrantes que están sucediendo dentro de las congregaciones. No deje quitarte la visión. Que Dios te bendiga. De Dios en San Marcos capítulo 5 verso 25. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Amén. Padre nuestro, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que hable a través de mí. Úsame de la forma que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablarle acerca de la mujer del flujo de sangre en esta noche. El tema es: la fe vence obstáculos. Había una mujer muy enferma en ese tiempo. Dice la palabra de Dios que ella había buscado todo para esa enfermedad que tenía. Había visitado todos los médicos y le iba peor. Ella estaba muy desanimada, porque ya cuando va al médico y no hay salud, no hay medicamento que la sane, me imagino que esa mujer ya estaba entregada a morir. Pero sucedió algo, que ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, su fe se activó. La esperanza de ella ver a Jesús le dio fuerza para cuando ella escuchó que Jesús llegó a aquel lugar. Me imagino que ella pensó y dijo: hoy es mi día. Hasta hoy estoy enferma, hasta hoy estoy débil, hasta hoy se va esta enfermedad. Dice que había una multitud bien grande que apretaba a Jesús. Ella no tenía fuerza para ella poder cruzar en medio de la multitud, pero su fe fue muy grande, y la fe fue la que le dio la fuerza de ella interrumpir la multitud y llegar hasta donde estaba Jesús. Ella dijo: aunque sea el borde de su manto, yo voy a tocar, pero voy. Me imagino a esa mujer cayéndose y arrastrándose por el suelo porque estaba débil, venciendo cada obstáculo que se le presentaba en el camino, hasta que ella llegó a tocar el borde del manto de Jesús. Dice que lo tocó por detrás. ¿Y por qué sería por detrás? En aquel tiempo de la ley, la mujer que tenía flujo de sangre era inmunda y no podía acercarse a las personas, porque cada persona que tocaba a la persona que tenía el flujo de sangre quedaba siendo impuro. Entonces ella dijo: si voy por detrás voy a pasar desapercibida, nadie se va a dar cuenta de que yo toqué el borde de su manto. Pero ¿saben una cosa? Apretar no es lo mismo que tocar. Ella tocó con fe, aunque reempujaban a Jesús y lo tocaban y lo apretaban, ella lo tocó con fe de una manera diferente. Pero Jesús sabía que alguien necesitaba más que toda esa persona que estaban a su alrededor. Pero él quería ver la fe de esa mujer. Cuando ella lo tocó, él dijo: ¿quién me ha tocado?
Y le dijeron sus discípulos, pero maestro, aquí hay tantas personas que te aprietan, ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado? Y él dijo, sí, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí, porque fue de una manera diferente. Fue la fe que ella estuvo que hizo que brotara ese poder de Jesús. Dice que no quedó oculta, estaba preguntando y ella con temblor, con miedo, quizá ella pensó que el maestro la iba a reprender. Dice, fui yo, maestro, que te toqué. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Wow, qué lindo cuando nosotros confiamos en Dios. A veces nosotros caemos, pero podemos levantarnos. No debemos quedarnos en el suelo. A veces estamos débiles espiritualmente, pero tenemos quien nos da la fortaleza. Podemos vencer todos los obstáculos. No hay obstáculo para servir a Jesús. No hay pero que yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo orar, yo no puedo ayunar. No, esos no son obstáculos para nosotros acercarnos a Dios. Tengo aquí, dice, la fe es tener confianza, tener esperanza, es un acto de creer en Dios. Dios le bendiga. En Lucas 18:1, gloria al nombre del Señor. Aunque ya una hermana predicó de esto, pero ya tiene palabras diferentes y yo también, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que yo viniendo de continuo me agoste la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en él responderle? O digo que pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre hallará fe en la tierra. Dios añada bendición a su palabra. Estamos como si estuviéramos en un público o en la iglesia que no es nuestra. Para los que han pasado por aquí, mi nombre es Alejandra Helado Mercado, me congrego en la iglesia Tercera Betel. Mi pastor, reverendo Luis Mercado, presidenta de Damas por la Gracia y la Misericordia del Señor. Estamos para servirle al Señor y a aquel que nos necesite, gloria al nombre del Señor. En esta noche estaremos hablando la necesidad de orar siempre. ¿Por qué es una necesidad orar siempre? Porque la mayoría de nosotros, los cristianos, debo de incluirme, cuando oramos más es cuando tenemos necesidad. Necesidad es una situación o es un problema. Y entonces el cristiano debe de orar siempre. Por eso en esta parábola vamos a hablar especialmente lo que es la persistencia. La persistencia se trata del éxito en tu vida y en mi vida. Si yo no persisto en lo que yo quiero, por ejemplo, estar aquí en la escuela de ministerio, nos hacemos valientes, persistimos, ninguno de nosotros lo había podido lograr. Pero porque fuimos persistentes, no importando los obstáculos y las situaciones, hoy estamos aquí, dándole gracias al Señor que nos ha permitido concluir este año, dándole la gracia al Señor. Entonces vemos esta pequeña parábola que el Señor nos pone como ejemplo de una viuda y un juez injusto. Dice, la persistencia debemos de usarla siempre. Orar siempre es siempre, en todo momento.
Es lo primordial en la vida del cristiano, orar siempre y estudiar la palabra del Señor. Este hombre, ella tenía una necesidad, ella tenía un problema y ella dice que iba donde él continuamente para que él le hiciera justicia. Y él quizá dijo, mira, esta señora ya cree que yo le voy a hacer justicia. Pero no sabemos, hermano, que cuando usted es justo, yo soy justa y soy fiel delante de Dios, hay uno que pelea por ti y pelea por mí, que es Dios Todopoderoso. En cuanto a mi exhortación es decirte que no importa tu situación, no importa quién es tu adversario. Si le clamas al Señor persistentemente, creyendo sobre todas las cosas, porque cuando oramos es hablando con Dios, y sobre todas las cosas cuando estamos orando debemos de creer que verdaderamente Dios tiene el control, que Dios va a obrar, porque nosotros como cristianos a veces no es orar por orar. Orar es cuando tú estás en comunión con el Señor, que tú sabes que en ese altar solamente está Dios y está tú. En tu casa está Dios y está tú, porque yo me imagino que todos los que estamos aquí tenemos un lugar específico de orar. Hágalo como su altar en su casa. Yo voy a hablar con Dios y usted se va a cubrir con la presencia del Señor y usted va a decir, Señor, yo voy a orar porque yo voy a hablar contigo. Todos tenemos una hora específica de orar. Esta viuda tenía una hora y ella oraba continuamente. La vida del cristiano es clamarle al Señor en todo tiempo, orándole al Señor en el trabajo, orando al Señor en tu casa, orando al Señor en camino. No importa que te digan que tú eres loco, porque lo importante es que tú estás hablando con el que todo lo puede, con el que abre la puerta. Porque no crea este juez que él le hizo justicia porque le causaba molestia, no. Es que había una mujer clamando ante la presencia de Dios. Y si hay algo que el enemigo nos resiste es cuando un hombre y una mujer sabe hablar con Dios. No importa, claro que está, que el enemigo se te va a levantar, pero el enemigo conoce tu estatus con el Señor. El enemigo aprende a identificarte en el terreno que tú te encuentras, si tú eres una mujer de oración o si no. Él mide tu fuerza con el Señor y nosotros como cristianos debemos cada día orar y persistir en la oración, porque a través de la oración nos fortalecemos espiritualmente, adquirimos conocimiento, somos hombres y mujeres maduros y llenos del poder del Señor. En esta parábola podemos ver el gran ejemplo, porque en aquellos tiempos el Señor hablaba a través de parábola. Le puso esta viuda y puso este juez. Dice la palabra que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Por lo tanto, si él no temía al Señor, mucho menos iba a temer a Dios. Pero lo importante que esta mujer sabía en quién estaba creyendo. Yo te digo a ti en esta noche, persiste, resiste y ora siempre, en todo momento. Y recuerda que la persistencia es parte del éxito. No sé si me pasa. La palabra de Dios en Éxodo 3:14. Gloria a Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Y esta palabra se va a repetir varias veces durante este breve mensaje que vamos a tener. Es para que se nos quede grabada en nuestros corazones y en nuestra conciencia y podamos echar mano de sí. Gloria a Dios. Dice que respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué lo envió? Porque lo envió con autoridad. Cuando esos tiempos eran los tiempos de Faraón, y Faraón no comía cuento, pero Jehová tampoco comía cuento con Moisés, que era uno de sus hombres de confianza. Ustedes saben que entre Dios y Moisés también se daban ciertas conversaciones, donde más adelante se menciona en aquel momento del fuego, donde el lugar que pisa santo es, para que te quite la sandalia y esas cosas por ahí. Moisés era muy
obediente delante de la presencia del Señor. Dice que Dios se identifica a sí mismo como yo soy, el que soy, y el que revela su nombre divino, declara su carácter y su atributo, subrayando que la cuestión no consiste en quién es Moisés, sino quién está con él. De igual manera, esta palabra nos cabe a nosotros, porque nosotros podemos decir hoy, ¿quién está con nosotros? Podemos decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros, no estamos solos, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, y Él peleará la batalla por nosotros. Gloria a Dios. Solamente debemos creer en Él y tener fe, afianzarnos y seguir sus pasos, que Él será nuestro escudo y nuestra salvación en todo lugar. Dice que según la regla gramatical hebrea, yo soy aquel que está y estará y que estará en todos los tiempos. O sea, que está en pasado, en presente, en futuro, en todo tiempo está Jehová. Y Jehová es el gran yo soy. Dice que Jesús adoptó esta frase 7 veces que se menciona en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Israel, o el Dios de Jacob. También es el Dios de ellos. Es el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Es el Dios de Daniel, pero también es el Dios de ustedes y el Dios mío, el Dios nuestro también. O sea que el Dios da para todo el que nosotros le servimos. Gloria a Dios. También dice, yo soy, se menciona 272 veces en la Biblia. Gloria a Dios. Es para que nosotros tengamos presente que yo soy Jehová, significa muchas cosas para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. También dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes saben que si el Señor no está, no alumbra cada día, donde dice, por ejemplo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega, yo soy la estrella resplandeciente de David. Cada vez que nosotros amanecemos y el Señor nos alumbra con su sol, nos está diciendo que Él es el Dios resplandeciente, gloria a Dios, y que resplandeces en nosotros y en nuestros corazones. Dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Nadie verá al Señor si no entra por la puerta, y la puerta es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y también es nuestro pastor, que nos ha pastoreado y nos pastoreará por siempre, tanto en esta vida que tenemos, y si nos portamos bien, pues también Él seguirá siendo nuestro pastor por siempre, porque un verdadero pastor no es verdad que sus ovejas se van a perder, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros somos ovejas de su prado, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Ya ustedes saben qué es lo que es prado. Es un lugar donde hay un buen pasto, y ahí estaremos nosotros pastando con el Señor, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Sin el Señor, nosotros no somos nada. Nosotros vivimos gracias a su misericordia y gracias a que Él murió por nosotros. Nosotros podemos tener vida, y vida en abundancia todos los días de nuestra vida y más allá, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero camino, aunque sí, el camino de nuestro Señor Jesucristo es estrecho, pero hay que cruzarlo, porque el camino ancho no nos ofrece a nosotros ninguna salvación, sino que caminando este camino, y el camino estrecho vamos a compararlo exactamente por donde puede caber un hombre, porque es uno a uno que se llega a nuestro Señor Jesucristo. No es en manada, no es en pandilla, es uno a uno que pasará por la puerta y caminará ese camino para depositarse en la mano del Señor. Esperamos que nosotros podamos hacerlo bien para presentarnos delante de su presencia. Gloria al Señor. Dice, yo soy la vid verdadera. Vid verdaderas es algo que da fruto, es un árbol que nunca se le acaba los frutos, siempre hay para todo, gloria a Dios.
Dice que aquí una vida cristiana de éxito comienza con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, bendito sea Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Santo es el Señor y santo es el que vive y reina por los siglos. Dice que hay algunos capítulos, por ejemplo en esos 3, 14 y 15, dice, comprende que Dios es su nombre, es yo soy el que soy. Confía en este fundamento y apóyate y descansa en Él. Gloria a Dios. Recibe a Dios como el Señor que te sana, es su atributo. Dios es su voluntad, es restaurarnos. También dice, entrégate a Dios porque el Señor es tu bandera. Cuando te rinda a Él, triunfará en la batalla contra la carne. Gloria a Dios. En Éxodo 31:13 dice, sigue a Dios, quien es el Señor, que te santifica su vida, en nosotros hace posible nuestra santidad. Debemos entender que el propósito de Dios es amarnos y querernos y santificarnos a nosotros. Y el resultado de esto es su nombre, que se presenta a nosotros como el nombre Yo soy el gran yo soy. Esperamos que este mensaje haya colado en sus corazones y podamos hacerlo nuestro. Dios se le bendiga en el amor. En Segunda Crónica, capítulo 18, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque él nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Padre que estás en el cielo, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tus palabras son vidas, son fieles, mi Dios. Tus palabras son bálsamo a nuestra vida, Señor. Te damos gracias por ella, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Voy a estar predicando bajo el tema lo que hace desechar el mensaje de Dios. Lo que hace desechar el mensaje de Dios. El rey pensó que desechando el mensaje de Dios era la solución para triunfar en la guerra. Cuando el rey Josafat visitó al rey Acab, dice que él le propuso que fueran a la guerra. Entonces dice que el rey Josafat le dijo que él era como él y su pueblo era como su pueblo. O sea que Josafat, sabiendo que Acab era un hombre que no temía de Dios, se comparó con él y comparó su pueblo con el pueblo en el cual estaba reinando. Entonces, dice, rechazar el mensaje de Dios ¿qué hace rechazar el mensaje de Dios? Sabemos que cuando vienen personas predicando palabra de Dios, enviado por Dios, palabras que vienen directamente del cielo, hay personas que no están preparados para recibir ese mensaje y eso le hace aborrecer a ese predicador, aborrecer a ese profeta. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el mensaje que envía Dios, sino quieren escuchar lo que a ellos les agrada escuchar. Y aquí vemos ese rey cuando dice que no le gustaba escuchar a ese profeta porque siempre le profetizaba mal. Pero no era que el profeta le quería profetizar mal, sino que eso era lo que Dios le enviaba a decir. Entonces, cuando nosotros rechazamos el mensaje de Dios, estamos rechazando un enviado de Dios. Muchas veces, no sé si a ustedes le ha tocado escuchar personas que dicen, si es fulano que va a predicar, yo no voy para el culto. Si es el mensaje de fulano, yo no lo escucho. Pero no es tanto por rechazar a la persona, sino que saben que le viene de parte de Dios y no tienen un corazón arrepentido para recibir la palabra de Dios. Rechazar el mensaje de Dios también provoca la derrota. Una persona que no acepte un mensaje de Dios cuando consulta a Dios, porque si consultamos a Dios es para aceptar lo que Él nos envía, no para rechazar. No podemos consultar a Dios con el objetivo de que Él nos mande a hacer lo que nosotros queramos hacer, sino recibir lo que Él mande a hacer.
no rechazar el mensaje de Dios, siempre estar atento a lo que Dios quiere decirnos. Porque si consultamos a Dios es para que Él nos hable de acuerdo a la voluntad de Él, no de acuerdo a la nuestra. Podemos ver que personas consultan a Dios para una pareja, pero cuando alguien le dice, esa no es tu pareja, no aceptan eso. Dicen, no, ese es un usado del enemigo, porque esa es la persona que a mí me gusta. Dicen que entonces rechazan, consultan a la persona, consultan a Dios, pero no aceptan el mensaje de Dios, y eso les trae consecuencias. Y por último vemos que hace rechazar el mensaje de Dios. Dice que lleva a la muerte. Aquí vemos que el rey Acab hizo toda la marimaña que pudo hacer, se disfrazó para entrar a la guerra, pero aún así Dios lo alcanzó, porque cuando hacemos el mal, la ira de Dios donde quiera que estemos nos va a alcanzar. No importa de qué nos disfracemos, porque Dios conoce a cada quien como está. No importa que nos disfracemos, porque la misericordia de Dios nos alcanza cuando estamos bien con Dios, pero la ira de Dios también sabe llegar a donde quiera que nos metamos. No podemos huir de la ira de Dios, solamente lo que hay que tener un corazón arrepentido. Si estamos conscientes de quiénes somos delante de Dios, no le vamos a temer a la ira de Dios y no nos va a alcanzar. Por más que nos escondamos, la misericordia de Dios nos alcanza. Vienen destrucciones, pero la misericordia de Dios a sus hijos lo alcanza. Vienen destrucciones, a los rebeldes, la ira de Dios lo va a alcanzar. Porque aquí vemos cómo la ira de Dios alcanzó al rey cuando quiso disfrazarse de otra persona. Así mismo hace Dios con cada creyente. Aunque nos disfracemos, si estamos mal con Dios, nos va a alcanzar la ira de Dios. Entonces, en esta noche concluyo diciéndole, recibamos el mensaje de Dios para poder tener victoria en la batalla y poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Primera Samuel 15, 22 hasta el 23. Me dieron 5 minutos y espero darle 5 minutos. Gloria a Dios. El sermón que me toca hablar es un sermón temático. Primera Samuel 15, 22. Todos lo tienen. Amén. Leemos. Déjenme tomar mi cronómetro, mi nota. Aleluya. Primera Samuel 15, 22 dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Estaré predicando con el tema: es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Sabemos toda la historia del pueblo de Israel que caminaba con Dios, que fue dirigido por Dios a través del profeta, juez y sacerdote llamado Samuel. Este hombre, lo que Dios le decía, él obedecía. Pero llegó un momento que el pueblo se cansó de la voluntad perfecta de Dios y pidió rey como las demás naciones. No le dijo a Samuel: búscanos una persona temeroso de Dios como tú, porque ya tú estás envejecido. No le dijo eso, sino queremos rey como las demás naciones. Y eso no le agradó al profeta Samuel. Pero Dios le dio un aliento y le dijo: tranquilo, Samuel, que no a ti que te han desechado, sino es a mí. Y en esto obró la voluntad permisiva de Dios, donde Dios le permitió tener un rey llamado Saúl. Este rey abusó de los privilegios que Dios le había puesto. Fue el primer rey de Israel, duró 40 años. Este rey, Dios le dice que acabe. Primero le da una orden que acabe con todos los de Amalek, con los niños, con todos los animales, aún a los de pecho, que lo destruyera. Mas este hombre desobedece a la voz
a la orden de Dios, porque por sus beneficios, porque prefirió al rey Agag y a lo más gordo de los animales. Mas Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Dice que este profeta obedece a la voz de Dios y va a darle mensaje. Por eso es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Samuel, a pesar de que estaba triste, a pesar de haber llorado toda la noche, fue a donde el rey Saúl, y le dio el mensaje. Y le dijo, dice que el rey Saúl le dice a Samuel: yo he obedecido a la voz de Dios. Mas Samuel le dice: qué bramido de vaca y qué balido de oveja es que yo estoy escuchando. Entonces el rey Saúl se justifica. Mas ahí viene la palabra de Samuel, la palabra de Dios, y le dice a Samuel una palabra muy fuerte: se complace Jehová tanto en los holocaustos, ya que Saúl le había dicho que todos esos sacrificios eran para Jehová. ¿De qué nos vale tanto los sacrificios? ¿De qué nos vale que ayunemos, que oremos, que diezmemos, que ofrendemos, que vengamos todos los días a la iglesia y deshonremos a nuestros padres, o que le faltemos el respeto a nuestros pastores? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos valen los muchos sacrificios, mis hermanos? Tengo unos cuantos versículos bíblicos que espero que me dé el tiempo, que creo que no me va a dar el tiempo. Gloria a Dios. Pero están en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Se lo voy a citar porque me gusta mucho. Dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere más obediencia que los muchos sacrificios. Así como el padre, cuando llega el día del padre, la madre cuando llega el día de la madre, más que un buen regalo, más que le hagan un gran regalo en su día de cumpleaños, su madre y su padre lo que quieren que ese niño, que ese hijo se comporte bien. Y así mismo quiere Dios, así mismo vamos a agradar a Dios cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios más que los sacrificios. Proverbios 21:3 lo pueden leer después. A Dios le agrada que lo obedezcamos más que los muchos sacrificios. Jeremías 7:21 al 23. Jeremías 7:21 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadí vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos, ni de víctima el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si queremos que nos vaya bien, vamos a obedecer a Dios. Amén. Así que Dios le bendiga. Lo voy a dejar hasta ahí. Dios le bendiga. En la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 hasta 19. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Palabra del Señor. Puedes acomodarse. Sería mejor para mí esta noche tener un intérprete,
porque lo que yo voy a hablar esta noche es de mucha bendición. Vamos a identificar, según la palabra de Dios, las 7 dimensiones de la sangre de Jesús. Sabemos que un día hay un hombre que se llama Cristo. Vino a la tierra para salvar a las naciones, al hombre que fue perdido en el jardín Edén. Esta noche vamos junto a resonar, según la palabra, las 7 dimensiones de la sangre de Jesús. La primera dimensión es una dimensión de redención. Redención, la palabra redimir significa comprar lo que ha perdido, o como si fuera una persona que estaba en un cárcel y una persona vino y paga para que esa persona salga del cárcel. Y la sangre de Jesús nos redimió, según la primera carta de Pedro 1, versículo 18 a 19. Dice por ahí, rescató, pero en la Biblia francés dice redimió. Significa comprar de nuevo, como nosotros fuimos perdidos. Estábamos en los brazos de Satán, porque estábamos viviendo en desobediencia, y Cristo vino con su sangre y nos redimió. Y ahora podemos decir que somos de Dios por la sangre de Jesús. Dios te bendiga. Y la segunda dimensión es una dimensión de justificación, porque hemos pecado, y si Cristo vino y nos redimió, lo que pasó es un acto de justificación. Cristo dice al Padre, ya, esa gente ya está listo, no tiene pecado. Cristo justificó con su sangre a nosotros, y no tenemos ahora pecado, porque la sangre de Cristo nos lavó, nos quitó todo ese pecado. Y la justificación es que no sé cómo expresar esa palabra, es que como un acto jurídico, no sé si es la palabra correcta, una declaración de la parte de Cristo, diciendo que yo vino, derramo mi sangre, ya, esa gente son justos. Y la dimensión de reconciliación en Efesios 2, 13, 18 y Colosenses 1, 20 y 23. Cristo con su sangre nos reconcilia al Padre. Estábamos, fuimos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Y Cristo vino y nos une con Dios, con su sangre. Y por eso que había mucha diferencia y problema con los judíos y los samaritanos, porque se sienten mejor que los otros. Y cuando Cristo vino, derramó su sangre, ya no hay griego, no hay judío, no hay una diferencia. Somos uno en Cristo. Y ahora tenemos facultad, somos libres de acercarnos a Dios
ahora no somos enemigos, somos amigos. Y la dimensión de purificación, según Hebreos 9:14, después de ser reconciliado, Cristo nos purifica con su sangre, purifica nuestra conciencia del pecado, purifica nuestra vida de toda inmundicia que hay en el mundo. Cuando el diablo viene para acusarnos, para hacernos sentirnos mal, y la sangre de Cristo grita, dice que no, ellos son libres de todo pecado, son purificados. Y la quinta dimensión es de santificación, la dimensión de santificación. Santificación significa apartado. Y cuando purificamos, ahora Cristo con su sangre nos santifica. Y ahora podemos trabajar para Dios, trabajar para Cristo. Podemos obrar en su obra. Porque la palabra santificación significa apartado. Apartado del mundo, apartado de lo malo, apartado de todo que Cristo condena, y somos santificados. No podemos mezclar con la cosa del mundo. Estamos apartados para servir a Dios, a Cristo. Y la dimensión de liberación. Liberación significa ser libre de todo que nos opresa, de todo lo que nos oprese. Es decir, que la sangre de Cristo nos liberta de enfermedad, de todo tipo de cosas que puede dañar nuestro cuerpo, nos liberta de la miseria, de todo. Es la sangre de Cristo. Y la séptima dimensión es de salvación. Podemos ser libres de enfermedad y nos salvamos. Podemos purificar, pero nos salvamos, porque la salvación significa garantía. La garantía de la salvación, la sangre de Cristo, en Efesios 1:7, Cristo nos salvó por su sangre. Y damos gracias a Dios porque Él envió su Hijo, si no íbamos directo en el infierno, pero gracias a Dios, Cristo derrama su sangre y estamos aquí parados frente al diablo para gritar victoria. Dios te bendiga. Te invito a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio según San Marcos, su capítulo 16 y su versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des el entendimiento de ella y que en esta noche puedas tratar con nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a trabajar un tema bastante conocido por la iglesia y mencionado en los diferentes púlpitos. Es algo que tú aprendes sobre esto desde antes de convertirte, porque a través de esto es que nosotros venimos a los caminos del Señor. El tema de esta noche es la evangelización. Cuando Jesús habla con los apóstoles antes de ascender hacia el reino de los cielos, Él los comisiona y les entrega un trabajo, una obra a realizar en la tierra. Es como una tarea que tenían que hacer mientras estuviesen aquí. Y eso que que Jesucristo les comisiona a ellos hacer es precisamente la evangelización. Cuando nosotros hablamos de evangelización, estamos hablando de una palabra que proviene del latín evangelizar. Así que Jesucristo, antes de partir, le da una orden, un mandato, un imperativo, y le dice a sus apóstoles: oigan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Cuando nosotros comenzamos a evangelizar, nosotros lo que estamos haciendo es predicando, dando a conocer la doctrina de Cristo, la doctrina del evangelio a aquellas personas que nos rodean. A quienes nosotros debemos de evangelizar, según este versículo, debemos de evangelizar a toda criatura. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo principal de la evangelización? Según nosotros leemos en Juan 3, versículo 16 al 18, el plan de Dios es que todos sean salvos y conozcan el amor de Dios hacia ellos, revelado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La misma Biblia dice aquí, en el versículo 17 y 18, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo y no es condenado, porque en el plan de Dios no está que nadie se pierda, según 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Agarrándonos de estos dos versículos, nosotros podemos entonces decir que el objetivo de la evangelización es que todos sean salvos. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos de evangelizar? Bueno, arrancando del versículo base, según Marcos 16:15, debemos de evangelizar obedeciendo un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ir. Entonces, ese id es una orden que el Señor nos da y nosotros debemos de obedecerla. Otra razón por la cual nosotros debemos de evangelizar, si nosotros hemos sido salvos, si nosotros hemos creído y nos estamos gozando por la salvación, tenemos esperanza de vida eterna en Cristo, tenemos liberación de nuestras almas, tenemos sanidad de las enfermedades a través del conocimiento del Evangelio de Jesús, entonces nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Eso nos lo enseña Mateo, su capítulo 10 y su versículo 18. Ahora, ¿quiénes deben de evangelizar? Nosotros que hemos sido beneficiados por la salvación, aquellos que han sido ungidos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a llevar las buenas nuevas de salvación. Así que esas buenas nuevas es precisamente lo que nosotros llevamos a través de la evangelización. Son buenas noticias, noticias que traen salvación al ser humano. Esas noticias que aquellos leprosos de Segunda de Reyes, cuando hubo el sitio de Samaria y los sirios tenían al pueblo sitiado y tenían hambre y había escasez, cuando estos leprosos pudieron ver lo que Dios había hecho en el campamento y se dieron cuenta que en aquel lugar habían provisiones, ellos dijeron, no podemos callar estas buenas noticias. Entonces en esta noche hay que recordar que debemos de publicar esas buenas nuevas de salvación, que en este caso es el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué debemos de hacer antes de evangelizar? Orar, estudiar la palabra, debemos de ayunar y debemos de guardar nuestro testimonio personal para que el testimonio verbal sea respaldado por nuestras actitudes. Y esto será un tema a discutir en otro mensaje. Ahora bien, ¿con qué concluyo? Concluyo, iglesia, diciéndoles que debemos de seguir avanzando en la gran comisión, ya que Cristo viene pronto y vamos a dar cuentas al Señor por lo que nosotros hemos hecho con el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios me le bendiga. En Jeremías capítulo 15, versículo 19. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a llevarle a aquellas personas que no te conocen y permite que podamos mantenernos firmes en tu camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos al profeta Jeremías y podemos notar que le habla al pueblo de Judá. Gloria a Jesús. Jeremías profetizaba sobre la caída, la destrucción de Jerusalén, lo que iba en contraposición con la corriente de aquel momento, de que ellos decían que Judá no podía ser destruido, de que Judá no podía ser, bendito sea el Señor, conquistada por otras naciones.
Semejantes a ellos estamos viviendo también este pueblo. Personas que van en pos de sus propios principios, pensando que haciendo las cosas buenas van a agradarle al Señor, bendito sea Dios. Pero qué errado están. Gloria al Señor Jesús. Porque no podemos nosotros salvarnos por méritos humanos. Si fuera así, en vano murió Cristo. Vino a perder su tiempo con nosotros. Gloria al Señor. Aquí nos dice el Señor una palabra, una orden, un mandamiento de que tenemos que, gloria a Jesús, arrepentirnos y convertirnos a Él. Y con las personas que nosotros nos mezclamos, con las personas que nosotros nos relacionamos, deben ellos convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Bendito sea Dios. Aleluya. Pablo le escribió una palabra a Timoteo en la segunda carta, en su capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Gloria a Dios. Y estamos viviendo ya esos días. En el verso 3 nos dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y hoy todos vemos personas que son amadores de sí mismos, personas que son avariciosos, personas que andan en pos de la corriente de este mundo. Pero esto no es lo que manda la palabra. La Biblia nos enseña a nosotros, bendito sea el Señor, que el juicio comienza por casa. Y en la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, versículo 17, nos dicen la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por casa, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Muchas veces pensamos que con ya venir a los caminos del Señor está todo tranquilo y no damos un golpe, pero la palabra del Señor nos dice que debemos mantenernos, que debemos permanecer en su camino. Y nos dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. También nos dice en la carta a los Hebreos que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto nos indica que debemos mantenernos y debemos permanecer en los caminos del Señor para nosotros llegar a la meta. Dios le bendiga. Amén.